Continuamos en Plan País. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en el canal del Jurado Nacional de Elecciones en este esfuerzo que siempre les hemos comentado. Tiene como objetivo poder conocer los dos planes de gobierno de los dos partidos que van a estar en la segunda vuelta electoral el próximo 5 de junio. Luego de haber escuchado a la representante de Fuerza Popular, toca escuchar a la representante de Peruanos por el Cambio. El tema es el mismo, reforma y modernización del Estado. Estamos con Fiorella Molinelli, ella es la representante de Peruanos por el Cambio, y va a conversar con nosotros largo y tendido en relación a este tema. Fiorella, es un gusto tenerte en el programa y bienvenida. Muchas gracias a ti, Carlos, y al Jurado Nacional de Elecciones por la invitación. He estado revisando el plan de ustedes y te propongo ir mencionándote algunos ítems y los vamos desmenuzando juntos. Perfecto. Y tú me vas un poco dando algunas pistas, ¿de acuerdo? Ustedes hablan de afianzar el liderazgo, la coordinación y la dirección ejecutiva del Estado. Uno pensaría que esa es una tarea propia de un presidente del Consejo de Ministros acompañado de un presidente de la República. ¿Esa es la lógica o hay otros vasos comunicantes que fortalecer? Esa es parte de la lógica. Lo que estamos proponiendo, bueno, y es lo que hemos visto en los últimos tiempos, una ausencia total de liderazgo que viene desde la cabeza del presidente de la República hacia los ministros y hacia directores de las diferentes entidades de gobierno, en donde se ha visto claramente una desarticulación entre los niveles de comunicación y coordinación de las tres instancias de gobierno: gobierno nacional, regional y local. Okay. Entonces, lo que planteamos no es algo nuevo, se usa y hay bastantes países, que se llama la coordinación desde los centros de gobierno. Explícame eso. Que consiste en formar equipos de alto rendimiento a nivel de gobierno dedicados a sacar, por ejemplo, en algunos casos, los megaproyectos. ¿Qué son los megaproyectos? Son proyectos que se fija el gobierno para los próximos 5 años y que nosotros los tenemos plasmados dentro de nuestro plan de gobierno. Tú te vas a la última página y tenemos 17 megaproyectos: carreteras, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, proyectos de infraestructura, el tema de agua, planteado con metas y montos de inversión concretos. En cualquiera de las modalidades, alianza público-privada, concesiones. Proyectos de inversión pública o público-privada, o privado también. Y lo que estamos planteando básicamente es que estos centros de gobierno o delivery units, unidades equipos de alto rendimiento, se aboquen durante los próximos 5 años a llevar adelante estos proyectos, ejecutarlos, coordinar entre las diferentes instancias de gobierno, articular entre los diferentes ministros, facilitar para que los proyectos fluyan y salgan dentro de la fecha prevista. Si esta es una experiencia exitosa, además podría servir como un aprendizaje para saber dónde están las trabas más importantes en proyectos de gran envergadura y quizás en el futuro poder desamarrar nudos. Que además lo hemos hecho, que ese es parte de uno de los planteamientos en lo que se refiere a la complejidad administrativa. Lo que nosotros hemos trabajado concretamente es dentro de 6 sectores claves de infraestructura: minería, hidrocarburos, infraestructura de transporte público, agua y energía y telecomunicaciones. Hemos identificado el flujograma, es decir, cada uno de los permisos que hay que seguir. Por ejemplo, en el caso de minería tenemos 300 permisos. Imagínate, pues. En el caso de electricidad también hay toda una maraña de permisos, pero además hay cuellos de botella que son transversales a cada uno. Así es. Que hay que encontrarlos y romperlos. Así es, permisos por ejemplo, de servidumbres, el estudio de impacto ambiental, que por ejemplo el plazo legal es de 96 días útiles, pero en la práctica tardan entre 2 y 3 años, ¿no? Algo está pasando con esos sectores, o falta gente en las unidades que resuelven, o son muy complejos y no son fáciles de lograr su aprobación. De acuerdo. Pueden haber una serie de defectos que hay que estudiar, hay que simplificar, hay normas que se repiten, te piden duplicidad de trámites en una entidad y en otra. Eso ya lo hemos identificado, estamos planteando justamente la reducción de trámites y de cuellos de botella que ya están identificados y, como te digo, coinciden, son transversales. ¿Ustedes podrían decir que en los 100 primeros días podríamos tener ya 1 o 2 proyectos despegando? Como te digo, tenemos ya los 5 sectores con sus respectivos flujogramas, es decir, con la cadena de trámites, identificando en qué artículos de la norma están los cuellos de botella. Entiendo. Y eso se haría durante los 100 primeros días. Tenemos una lista de 150 trámites que se simplificarían para agilizar estas inversiones. Muy bien. Ahora, el punto 2, la carrera pública. Porque claro,
estos equipos de élite parecen equipos de emergencia para resolver una necesidad inmediata, pero la lógica sería tener un cuerpo de funcionarios altamente calificado que nos dé a los ciudadanos un Estado a nuestro servicio. ¿Qué van a hacer con los funcionarios? ¿Cómo los van a fortalecer? A ver, la carrera pública lamentablemente es una de las reformas que se hizo a principios de este gobierno, pero bueno, hace un mes atrás vimos cómo el presidente de la República premió a 20 entidades, pero que solamente han cumplido con 2 de las 4 etapas. Lo que necesitamos concretamente es hacer algunas modificaciones y precisiones a la ley. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, en el reglamento propio de la ley Servir? Tú tienes el nivel de compensación salarial, es decir, los sueldos para cada unidad de familia que son parte de la carrera pública. Estos sueldos no están alineados con los sueldos del mercado. Entonces, terminamos pagándole más digamos, a los niveles más bajos y pagándole menos a los mandos medios y a las altas jerarquías, a la gente que toma decisiones importantes. O sea, un secretario general en una región, 2.000 soles, 3.000 soles. 4.000 soles. Con eso, ¿cómo puede tomar decisiones importantes? Así digamos? es, ¿Cómo ¿no? podemos traer los mejores y cuadros? Y ahí es donde se abren las ventanas de corrupción. Exactamente. Ese Entonces, es un buen punto. Lo que necesitamos es primero corregir esas señales respecto a los niveles salariales que se han fijado y que no los fija Servir, los fija el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, Servir fija los componentes de la carrera pública, cómo se definen las familias de puestos, qué exigencias deben cumplir cada puesto. Diseña el mapa, digamos. Así es, el mapa. Y el MEF establece los niveles de compensación salarial, es decir, cuáles son los incentivos que debe tener cada funcionario para aspirar a la carrera pública. Y esos incentivos lamentablemente terminan estando distorsionados y hay que revisarlos. Entonces, necesitamos generar los incentivos correctos para que exista la carrera pública, ¿no? Porque además, cuando se les ha invitado a los trabajadores del Estado a que se unan a Servir, se les ha dicho, no voy a acumular tu tiempo de servicio y además los derechos ganados no te los voy a reconocer. Y si tienes una maestría que no va con tu puesto actual, bueno, tú ves cómo haces tu maestría y te la pagas, porque si no, no entras a la carrera pública. Así es. Y ahí no hay ajustes que hacer que son muy importantes. Son ajustes importantísimos para generar justamente esos incentivos y esas señales, porque hay muchas entidades como los reguladores, Indecopi, que ya tenían, o sea, tienen ganas de entrar a la carrera pública, pero cuando han visto cuáles son los incentivos que se dan, entonces han dado un paso atrás y han dicho no nos conviene, ¿no? Mejor nos quedamos como estamos. De acuerdo. Ha dicho ustedes la planificación estratégica y la priorización de proyectos articulados con el presupuesto. Sí. ¿Qué cosa es esto? A ver, lamentablemente hoy en día vemos a un CEPLAN que no tiene la fuerza necesaria para definir el planeamiento estratégico nacional, y ese CEPLAN ha estado muy lejos de, digamos, la coordinación que se debe tener con el área de presupuesto que está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero que ha hecho un trabajo de gabinete sin mayor nivel de articulación. Y entonces hay un trabajo desarticulado entre CEPLAN, el presupuesto y el volumen de inversiones, el plan de inversiones que hay en nuestro país. Todo eso no conversa. Entonces, al final terminamos haciendo proyectos que no terminan respondiendo a las necesidades de las regiones. O terminamos haciendo proyectos de poco impacto regional. Por ejemplo, cuando vemos cómo se ha ejecutado el canon en alguna de las regiones, vemos que son obras en donde, por ejemplo, tú ves que se compran en universidades o escuelas, proyectos informáticos, pero los colegios no tienen ni luz ni agua. Entiendo. Entonces, eso se llama corrupción. Lo que tenemos que hacer es definir un presupuesto que esté articulado con el Plan Estratégico Nacional, que esté articulado con las necesidades de las regiones y con el plan de inversiones. Eso hoy no existe, ¿no? Tenemos que lograr que eso converse, y eso se hace, nosotros estamos planteando en nuestro plan de gobierno un ministerio de apoyo a las regiones. Este ministerio es una cosa grande. Un ministerio, lamentablemente, cuando tú ves el tema de descentralización, las regiones no han tenido el acompañamiento desde el gobierno nacional. Es verdad. ¿No? Hay una ausencia de capacidades técnicas. Cuando se hizo el proceso de descentralización, el gobierno dijo, bueno, ahora vamos a dividir qué funciones se quedan en el gobierno nacional, cuáles pasan a las regiones y cuáles pasan a las localidades, ¿no? Y se repartieron las funciones, y ahora el gobierno nacional dijo, bueno, esto ya no me corresponde, esto es tuyo, tú ve cómo lo haces y aprende, ¿no? Entonces no hubo una transferencia de funciones, no hubo un acompañamiento. Y te pongo un ejemplo concreto para terminar de entender el tema del planeamiento articulado con el presupuesto. Mira, cuando tú entras al CIAF amigable, las consultas de cómo se gasta el presupuesto en las regiones,
Hoy en día la función ambiental, una parte de la función ambiental le compete a las regiones, Okay. O sea, la fiscalización, por ejemplo, de la minería ilegal. Entiendo. Cuando tú ves las partidas de la región respecto a la supervisión y fiscalización ambiental, hay regiones que no tienen nada de presupuesto. Ah, no te creo. O está la función con un presupuesto bajísimo, Claro, que no sirve para la fiscalización real. o simplemente no lo tienen. Entonces, Entiendo. ¿dónde está la política alineada nacional que responde y que va cayendo en cascada en la regional y la local? No hay esa articulación. Si nosotros perseguimos buscar proteger el medio ambiente, eso debería venir en cascada con Seguro. lo que se le ha transferido a las regiones, que es fiscalizar digamos, el cumplimiento de las políticas ambientales en las regiones. Y, por ejemplo, en las regiones está el tema de fiscalizar la minería ilegal. Entonces déjame dar un paso hacia atrás. ¿Por qué hemos llegado a ese estado de cosas? ¿Por apresuramiento, por presión política, por una mirada de país muy menuda y poco global? ¿Qué sensación tienes? Yo creo que ha habido una mezcla de varios temas. Por un lado, la ausencia de acompañamiento del gobierno nacional en las regiones. Cuando tú heredas una función nueva, a cualquiera le cuesta aprender. Seguro. Entonces, y si no lo has hecho nunca, y además alguien te tiene que transferir el conocimiento, la información. Entonces, eso ha sido uno de los problemas. No se ha capacitado, o sea, no se ha transferido toda la información, no se ha enseñado respecto a cómo se cumple esa labor. Entiendo. Y no se ha capacitado a los funcionarios en cómo hacerlo a lo largo del tiempo. No había una capacitación específica dedicada a estos temas. Por otro lado, ha habido una mala asignación de presupuesto para cumplir bien estos temas, ¿no? Tú les preguntas a veces a las regiones y por qué no cumplen con su función y es muy fácil responder que no hay presupuesto. Y eso a veces no es totalmente cierto, porque las regiones, si tú ves el presupuesto 2015, solo han ejecutado el 80%, en la mayoría de regiones han ejecutado solamente el 80% del gasto asignado. Entiendo. Entonces hay una parte que se devuelve. Porque esa parte, en lugar de devolverla, ¿por qué no se asignó a la tarea que tenían que cumplir? Pero 80 es una mejor cifra de la que teníamos hace 5 años también. Va mejorando. ¿No es cierto? Pero no solamente hay que mejorar la ejecución, sino la calidad del gasto. Totalmente de acuerdo. Me queda un minuto. Simplificación de trámites y mejoras tecnológicas para una mejor atención al ciudadano. Gobierno electrónico. Ahí hay varios temas, sí. Por un lado, el tema del gobierno digital, hay que simplificar. Los trámites deben nacer de manera digital, o sea, además de tener trámites físicos, los trámites también debe haber la opción de que alguien, si quiere sacar una cita en un hospital, la puede hacer a través de una plataforma web, claro, o llamando por teléfono. O sea, llamar por teléfono es una opción alternativa a hacer una cola desde las 3 de la mañana en un hospital. El expediente judicial electrónico, que hasta ahora no se ha implementado. También. Las comisarías interconectadas, compartiendo ¿Hacia información. eso vamos? ¿De eso estamos hablando, Fiorella? Simplificación de trámites, modernización del Estado a través de un gobierno digital, ¿no? al servicio del ciudadano. Por otro lado, la creación de una oficina de análisis de impacto regulatorio. Hoy en día somos expertos en publicar normas, pero lamentablemente esas normas no se implementan. Entonces, hay muchas leyes que se emiten desde el Congreso, pero que no están reglamentadas, y han pasado más de 3 años. Si no se han reglamentado, entonces terminas impidiendo que se desarrolle una actividad por un lado, o si no se ha reglamentado es porque realmente no se necesitaba esa ley. Entonces, tenemos que tener una oficina que analice eso sería interesante. Impactos. ¿Y una oficina con rango ministerial? Es una oficina que creo yo debería ir dentro del Ministerio de Apoyo a las Regiones. De acuerdo, que es el que nos has hablado que podría ser. Es un ministerio de modernización y apoyo a las regiones. De acuerdo. Pensaba, por ejemplo, en el caso del aborto terapéutico, el reglamento se ha demorado 80 años. Al margen que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, no puedes tener una norma sin reglamento 80 años, Fiorella. Y así como estas hay muchas. Exactamente, soy la primera que me venía a la memoria, pero hay muchas más. El tiempo me ganó y quería hablar de gestión descentralizada, pero creo que tendremos que hacerlo en otro momento. Fiorella, corrupción nos faltó. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y ojalá podamos conversar en otro programa aquí en Plan País y seguir hablando de estos temas que son tan importantes. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muy bien, hasta aquí la presente edición de Plan País. Gracias por habernos acompañado, haciéndoles siempre, dándoles la información y recordándoles que pueden encontrar todos los planes de los partidos, en este caso de Fuerza Popular y de Peruanos por el Cambio, en la página web de Voto Informado, en la web del Jurado Nacional de Elecciones. Con esto nos despedimos y nos vemos en una nueva edición de Plan País. Hasta pronto.